La sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique, reunida después del debate de rigor, de conformidad a lo establecido en los artículos 297 y 339 del Código Procesal Penal, ha resuelto por votación unánime condenar a Carlos Alberto Valencia Castro, Ángelo Antonio Muñoz Roque, Abraham Ruperto Caro Pérez y a Manuel Jesús Carvajal Fabres como autores de un delito consumado de detención ilegal previsto y sancionado en el artículo 148 del Código Penal y absolverlos de la imputación por el delito de falsificación de instrumento público previsto y sancionado en el artículo 193 del referido cuerpo legal, teniendo especialmente presente para así decidirlo lo siguiente. A partir del análisis y valoración de la prueba de cargo presentada en el juicio, fue posible tener por acreditado, más allá de toda duda razonable, que el día 13 de septiembre de 2015, alrededor de las 8:10 horas, doña Jacqueline Soto Galvez llamó a carabineros a fin de que concurrieran hasta su domicilio, ubicado en Pasaje María Encarnación número 3690 en la comuna de Alto Hospicio, debido a que su hijastro José Antonio Vergara Espinosa, quien tiene un retraso mental, daño orgánico y es consumidor de drogas, se encontraba alterado realizando desórdenes y daños al interior del inmueble. Por este motivo, Senco informó a los funcionarios de Carabineros de la Tercera Comisaría de Alto Hospicio que se trasladaran en el Z4514 Carlos Alberto Valencia Castro, a cargo de la patrulla, Abraham Ruperto Caro Pérez como conductor y como patrulleros Ángelo Muñoz Roque y Manuel Jesús Carvajal Fabres, a fin de que se trasladaran al inmueble indicado. Al llegar a la referida propiedad, Jacqueline Soto hizo pasar a los efectivos al interior, de donde estos, luego de conversar con ella y ser informados que José Vergara estaba enfermo, procedieron a detenerlo, subiéndolo y encerrándolo en el calabozo de la patrulla policial, para luego dirigirse a la ruta A16 que une las comunas de Alto Hospicio con Pozo Almonte, y seguidamente a la ruta A610, para dejarlo al comienzo de la ruta A414, que lleva al sector de Caleta Buena sin ser trasladado a la unidad policial, ignorando a la fecha su actual paradero. En el intertanto, Valencia Castro informó realmente a Senco haber concurrido al domicilio, pero que José Vergara se había retirado previamente, dejando constancia de ello en la hoja de ruta de dicho vehículo policial. A su turno, la intervención de los acusados en calidad de autores del delito referido resultó acreditada a partir de los dichos de la testigo Jacqueline Soto, Juan Vergara, Christopher Vázquez, Claudio González, toda vez que todos ellos el día 13 de septiembre de 2015, a primeras horas de la mañana, se encontraban en el domicilio de María Encarnación 3690, cuando luego del llamado de la primera llegó personal policial, en particular los 4 enjuiciados, reconociéndolos a todos Jacqueline Soto y a Castro Valencia, los otros 3 deponentes. Y el último, además, a Muñoz Roque, como aquellos funcionarios que se llevaron en el carro policial a José Vergara. A su turno, los testigos Mauricio Cadena, Pablo Pinochet Letelier y Carlos Tomasoni tomaron conocimiento tanto por la solicitud de información de la familia de José Vergara, como por la documentación que tuvieron a la vista, que los 4 acusados habían concurrido al domicilio ya señalado y que luego de la develación de los enjuiciados Carvajal y Muñoz al testigo Pablo Pinochet pudieron determinar que habían detenido a José Vergara en el inmueble y luego trasladado al sector de Caleta Buena, sitio en que lo dejaron. De la forma expuesta, sin perjuicio de lo que se pondrá en el fallo, todos los encausados tomaron parte en la ejecución del hecho de forma inmediata y directa. Luego se ha procedido a la recalificación jurídica de los hechos en la forma indicada, toda vez que, en primer lugar, se descartó la concurrencia del tipo cualificado de secuestro en los términos pretendidos por la acusación fiscal y particulares, ya que para la referida pretensión debió haberse acreditado no solo la privación de libertad, sino que ésta haya durado más de 15 días, lo que no fue comprobado, sino que por el contrario, con diversos indicios, todos ellos en conjunto, permitieron al tribunal establecer que la afectación a la libertad ambulatoria del afectado José Vergara finalizó cuando los enjuiciados, alrededor de 40 minutos después de detenerlo en su domicilio, lo dejaron en el sector de camino a Caleta Buena, en la ruta A414. En efecto, el primer antecedente que se tuvo al respecto fue que la testigo Cristina Vergara Espinosa, hermana de José, junto a su hermana Alicia Vergara y su cuñado, concurrieron al camino de Caleta Buena el 22 de septiembre de 2015, lugar en el que encontraron a una persona de nombre Hugo, al cual le consultaron por su hermano José, exhibiéndole una fotografía indicando al testigo haber visto a esta persona, dándole las características físicas, incluso de vestimentas, el cual le ofreció embarcarlo a Alto Hospicio, no señalándole nada más, para caminar en dirección hacia un cerro. Lo anterior lo ratificó su hermana Alicia Vergara, refiriendo que fue Cristina quien le exhibió la foto al indicado testigo, el cual a juicio del tribunal corresponde a Hugo Rodríguez Valenzuela, que prestó declaración en el juicio, refiriendo en síntesis la misma información, esto es que vio a una persona de características similares a las de José Vergara, señalándoselas a una de sus hermanas, sin que el tribunal haya podido apreciar subjetividad o algún interés en su testimonio que le haga restar mérito. A su turno, la incorporación
se incorporaron dos videograbaciones de cámaras de seguridad del día 13 de septiembre de 2015 de las empresas SESMEC y CCU, ubicadas en la ruta A16, camino a Pozo Almonte, antes de la intersección con la ruta A610, en la que se pudo apreciar un vehículo tipo Z en dos oportunidades en la primera y 4 veces en la segunda, entre las 8:32 horas y las 9:04 horas. Lo que se explica por cuanto, de acuerdo al mapa de aplicación Google Maps incorporado, la primera empresa se encuentra antes de la segunda en dirección poniente-oriente y existe un retorno antes de ella, siendo coincidente en los horarios en que fueron a dejar los encartados a José Vergara al punto ya expresado. Subsecuentemente, por la información proporcionada por el testigo Jaime Aragada, este pudo determinar en su investigación en sede militar que tal día estaban en servicio dos vehículos del tipo indicado, uno de los cuales, que no correspondía al utilizado por los enjuiciados, se encontraba en Iquique, lo que ratificó el efectivo Guillermo Estay Rosas, que manifestó que el señalado día se encontraba en traslado de los imputados a Iquique en el Z5154 entre las 8 horas y las 11 horas. Asimismo, era la época de los hechos, el secretario de la Fiscalía Militar Jaime Aragada realizó una diligencia consistente en determinar el tiempo entre el lugar en que los acusados habían relatado que dejaron a José Vergara y el punto en que fue visto por el testigo Hugo Rodríguez, determinando que coincidían los tiempos. A su vez, en el contexto situacional de apremio en el que se encontraba el acusado Carvajal Fabres, a juicio del tribunal, con la confianza que le mereció su superior Pinochet Letelier, el 30 de septiembre de 2015, en el patio de la Unidad Policial de Alto Hospicio, le manifestó querer hablar en privado, por lo que se trasladan al casino de oficiales de la unidad, lugar en el cual le señala que se habían detenido a José Vergara y que lo fueron a dejar al inicio del camino de tierra que llevaba a Caleta Buena. Información espontánea de la que tomó conocimiento el señalado testigo, viendo cómo se quebró el enjuiciado y manifestándole que no quería dejar de ser carabinero. Idéntica información recibió luego del encartado Muñoz, concurriendo al lugar que refirieron, siendo coincidente el mismo. Además, por la información introducida por el testigo René Retamal, refería a la declaración de los acusados Muñoz y Carvajal, pasaron a tomar desayuno al Servicentro Copec, luego de dejar a José Vergara en el sector de Camino Caleta Buena, lo que se condice con las 2 veces más que se vio en la videograbación de las cámaras de seguridad el vehículo Z y con lo dicho por el testigo Josué Argandoña, que refirió que ese día pasó personal policial a comprar desayuno a su local que tiene a un costado del Servicentro Copec, ubicado en la ruta A16 camino a Pozo Almonte. Todos los anteriores elementos permitieron inferir, al ser coincidentes y concordantes entre sí, que los encartados, luego de detener al afectado, lo trasladaron al comienzo de la ruta A414, el lugar en que lo dejaron. Sin perjuicio de la construcción epistémica señalada, a la que arribó el tribunal con el material probatorio reseñado, se presentó en el juicio información relativa a la presencia de José Vergara en diversos lugares, luego del 13 de septiembre de 2015, que no vienen sino en abonar el establecimiento del hecho expuesto. Efectivamente, una de las propias hermanas de José Vergara, esto es Carolina Vergara, que considera el tribunal que conocía a la víctima, lo vio una semana antes del 1 de octubre de 2015, pasando a pie cerca del autódromo camino al sector del vertedero, no acercándosele ya que estaba con sus hijos menores, lo que relató al efectivo Eduardo Trigo, y de lo que quedó constancia en el documento denominado Resumen Ejecutivo número 2. Asimismo, comparecieron 2 funcionarios del propio órgano de persecución penal, Fabio Trujillo y Gonzalo Gómez, que a juicio del tribunal no se les puede restar credibilidad por subjetividad o interés, ni por contradicciones si estuvieron contestes en lo esencial, esto es, que vieron a una persona que sería José Vergara en la localidad de Tiquipaya, en el contexto de una cumbre climática el 12 de octubre de 2015 en las afueras del recinto en que se desarrollaba, teniendo un altercado con aquel por cuanto pensaban que fumaba marihuana, profiriéndole insultos y habiendo sostenido algún intercambio de palabras previamente. Comportamiento que el tribunal entiende podía desarrollar José Vergara, ya que sus familiares directos manifestaron que juntaba chatarra, la que vendía, se compraba cosas con aquel dinero, concurría a la plaza a jugar al fútbol, y los profesionales de la salud que lo atendieron señalaron que en contextos de confianza se podía expresar y se debía tomar locomoción en la comuna de Alto Hospicio, lo que contribuyó a formar la certeza probatoria expuesta, y generándose una arista respecto al paradero de la víctima que no se ha indagado al día de hoy suficientemente, toda vez que no se presentó información sobre el punto en el juicio y solo se hizo referencia a que no hubo resultados de búsquedas en el extranjero en la clausura. En este punto se descartó el testimonio de Sergio Manchego Carlos, el cual expuso que escuchó decir a un concuñado suyo que uno de los carabineros involucrados en la desaparición de José Vergara le dijo a su vez que habrían golpeado, dejado moribundo y enterrado.
lo que no se condice con el resto de la prueba rendida y que el vínculo entre la fuente de información y el testigo es demasiado extensa, lo que podría haberse salvado haciendo comparecer a quien habría manifestado tales dichos. Expuesto a lo anterior, cabe señalar que si la pretensión punitiva estatal, como las particulares que se enderezaron, era la imputación de un delito de secuestro calificado, éstas debían acreditar necesariamente todos sus presupuestos, es decir, no solo la privación de libertad, sino que la afectación del bien jurídico se haya extendido por más de 15 días, no pudiendo pretenderse sin perjuicio del asentamiento fáctico ya señalado, que si se acreditaba el desconocimiento del paradero de la víctima, se cubría tal extremo de la imputación, lo que no obedece al sistema de prueba de una atribución jurídico-penal, teniendo presente que lo que regula el artículo 141 del Código Penal en su hipótesis calificada no es un presagio en red ilícita o una suelta responsabilidad objetiva, sino que el resultado de mayor magnitud de afectación a bienes jurídicos de la víctima, que deben justificarse tanto objetiva como subjetivamente, lo que no ocurrió en la especie. Cabe indicar, a su vez, que en cuanto a la invitación realizada por el tribunal para que realice un control de convencionalidad, entendiendo por tal el examen de compatibilidad entre los actos y normas nacionales y los instrumentos internacionales del sistema interamericano, en particular la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, publicada el 24 de febrero de 2010, esta regula un concepto de desaparición forzada de personas y que en concordancia con el Estatuto de Roma, también vigente en Chile desde su publicación el 1 de agosto de 2009, permiten afirmar que tal fenómeno se refiere a la privación de libertad de personas por agentes del Estado con apoyo, aquiescencia o utilización de este, es decir, de una suerte de política dispuesta desde la cúspide del Estado como aparato organizado de poder para realizar actividades de desaparición de personas, situación aplicable al caso Sublite, en que se trata del enjuiciamiento criminal por conducta o comportamientos individuales de personas determinadas, sin perjuicio que en la forma en que se pretendía su aplicación por los sostenedores de la pretensión punitiva, pudiera haberse infringido el principio de legalidad a sostener la incorporación al tipo de injusto calificado del artículo 141 del Código Punitivo de requisitos no contemplados en su descripción legal. No obstante lo anterior, cabe hacer presente a mayor ahondamiento que las legislaciones comparadas que han regulado con mayor exhaustividad las figuras penales de privación de libertad por los actos de exigencia expuestas en virtud de la suscripción de tratados internacionales, para la tipificación de conductas como la desaparición forzada de personas sin que sea parte de una política de Estado, como por ejemplo España, en el artículo 156 de su Código Penal han previsto la exigencia típica de que no se haya dado noticia del paradero de la víctima, lo que ha interpretado el Tribunal Supremo Español como la ausencia de explicación razonable acerca de la desaparición, lo que sí ocurrió en estos autos a nivel de adquirir certeza probatoria al tribunal al respecto. Lo anterior se ha entendido así para los efectos de ser respetuoso con el principio de culpabilidad y no transformar el tipo penal en un delito de sospecha que infrinja tal principio. A su turno, el tribunal estimó que se configuraba el delito de detención ilegal y no el tipo básico de secuestro, en virtud de que los acusados llegaron al domicilio de la víctima por una derivación de SENCO por daños, desórdenes y ley 20.000, verificando en el inmueble la efectividad de aquello, toda vez que la propia testigo Jacqueline Soto, que realizó el llamado para solicitar la presencia policial a nivel del 133, señaló que José Vergara había botado un barril con agua y quebrado un televisor, indicándole al personal policial a la sazón, los enjuiciados, que estaba enfermo, por lo que aquellos con la apariencia de un delito flagrante procedieron a su detención y traslado de José Vergara, teniendo presente que el control de legalidad exhaustivo es ex post y que las exigencias de una denuncia solo dicen relación con la comunicación de la noticia criminis y no otros requisitos, considerando que actualmente se le da validez incluso a la denuncia anónima. En ese contexto, los acusados detuvieron a José Vergara. Sin embargo, en la ruta decidieron trasladarlo al sector del inicio de la ruta A414 camino a Caleta Buena, tornando a la apariencia de legalidad inicial de la detención en derechamente ilegalidad, al no encontrarse prevista tal situación y siendo además arbitrario el actuar, es decir, sin razón o motivo que lo justifique, extralimitándose en sus funciones y no estando comprobada la representación alegada, toda vez que los dichos de los acusados Carvajal y Muñoz no fueron vinculados con otro medio de convicción a este respecto. Asimismo, se descartó la concurrencia del delito de secuestro simple por cuanto no se verificó la finalidad o dolo de privación de libertad, sino que por el contrario se acreditó el no cumplimiento con el procedimiento de detención, trasladando a la víctima a un recinto asistencial o a contratar lesiones y luego a la unidad policial a efectos de que el fiscal de turno dispusiera lo pertinente. También se desechó la alegación de los acusadores respecto a la configuración que ha dado la jurisprudencia del delito de detención ilegal, que se quería, entre otras exigencias, presentar al detenido ante la autoridad o la unidad policial,
ya que tal interpretación se dio bajo un contexto histórico distinto, sobre la base de consideración de delitos de lesa humanidad, en las que bajo el pretexto de una detención se trasladaba a la víctima a centros clandestinos, lo que en ningún caso dice relación con el presente juicio. Por otra parte, la decisión de absolución por el delito de falsificación de instrumento público en relación a todos los acusados se fundó principalmente en que el documento denominado hoja de ruta se estimó que no cumplía con las exigencias para tenerlo desde un punto de vista penal como documento de instrumento público, ya que, según se expuso por los testigos Cadena y La Vaca y Arregada, se trata de un documento interno que se realiza por costumbre, tiene diversas casillas en que se llena la información que se utiliza para fines principalmente estadísticos y de cursos de acción. Esto es una suerte de checklist que no se suscribe por quien lo completa dentro de una patrulla, el que no tiene reglamentación acerca de sus formalidades y cuál es el competente funcionario para llenarlo, según lo que se expuso en el juicio, por lo que deviene en un documento que no tiene funcionalidad pública o, en otros términos, que dé fe respecto de terceros en el tráfico jurídico con carácter permanente. A su turno se descartan todas las agravantes alegadas en la clausura y en los niveles acusatorios relativas al hecho punible. En primer lugar, las agravantes del artículo 12, número 1 y número 5 del Código Penal, esto es alevosía de premeditación, por cuanto su ámbito de aplicación se circunscribe a los delitos contra las personas, del título octavo del libro segundo del Código Penal, cuyo no es el caso. En segundo lugar, la agravante del artículo 12, número 6 del Código Punitivo, esto es la superioridad de fuerza, por cuanto no se acreditó que se haya abusado de esta mediante una disposición subjetiva especial como factor decisivo para la perpetración del delito. A su turno se desechará el agravante de prevalimiento de carácter público del agente, prevista en el artículo 12, número 8 del referido texto legal, por cuanto el delito establecido contempla la calidad de funcionario público como un elemento integrante del tipo, lo que opta a su consideración conforme al artículo 63 del citado código. Seguidamente, en cuanto a la grabación del artículo 12, número 11 del mencionado cuerpo de norma, esto es ejecutarlo con auxilio de gente armada, conforme los hechos asentados, no se probó que se hayan utilizado armas para asegurar la impunidad del delito. Y por último, se desechará el agravante de motivos racistas u otros discriminatorios, prevista en el artículo 12, número 21 de nuestro Código Penal, debido que no se probó que en la realización del delito los acusados hayan actuado motivados por la enfermedad de la víctima. Esto es un móvil discriminatorio afectativo del principio de igualdad. Por último, se reconocerá la atenuante responsabilidad penal del artículo 11, número 1, en relación al artículo 10, número 9, ambos del Código Penal, respecto del encartado Manuel Carvajal Fabres, esto es, haber obrado impulsado por un medio insuperable, toda vez que, según se dio cuenta al enjuiciado, se encontraba en un periodo de inducción. Su historia de vida no controvertida da cuenta de la pérdida de su madre en un periodo cercano a los hechos, que cuando develó lo ocurrido, según el testigo Pinochet, se quebró llorando, señalándole que no quería dejar de ser carabinero. Y de los dichos del testigo y La Vaca, referenciales al contenido de la declaración que luego le tomó. Le dijo que fue amenazado por el cabo Valencia, el cual podía tomar represalias por decir la verdad, consolándolo en ese momento, todo lo cual lleva a concluir que Carvajal Fabres actuó en el momento de la realización del ilícito en un contexto situacional anormal, no en la magnitud para considerar la causa de exculpación señalada, pero sí en el nivel para considerar la atenuante, por cuanto se estima que por medio del miedo de contravenir a su superior jerárquico en la orden por él tomada, siendo funcionario de nuevo, con muy poca experiencia, con una pérdida cercana en el tiempo, que lloró luego de la revelación, se concluye que no actuó de forma totalmente libre en el momento de la realización del injusto, viéndose afectada así su capacidad de autodeterminación conforme a derecho. Bien, ese es el veredicto, lo que el tribunal ha decidido. Se informa. Bien, siendo condenatorio el veredicto por el delito que se ha informado, detención ilegal, se abre paso a la audiencia que dispone el artículo 343 del Código Procesal Penal para que se incorporen los antecedentes que se estimen convenientes afines a las alegaciones que vayan a hacer las partes en relación a la pena y forma de cumplimiento. Vamos a incorporar los extractos de filiación de don Abraham Ruperto Caro Pérez, 17.423.141-9. El de don Ángelo Antonio Muñoz Roque, 16.592.643-9. El don Manuel Jesús Carvajal Fabre, 18.604.885-7. Y don Carlos Alberto Valencia Castro, 14.019.726-2. Se incorporan en este acto, no tienen ningún tipo de anotaciones. En ese contexto, magistrado, habiendo escuchado al tribunal,
En cuanto a la condena impuesta, nosotros, o el delito por el cual se ha condenado, nosotros vamos a solicitar que, habiendo considerado estos extractos, su iria también se considere como circunstancia, en este caso, a valorar el artículo 69, la extensión del mal causado, atendido que habiendo el tribunal llegado a la convicción de tratarse de un delito distinto, no se puede olvidar en este caso las consecuencias que ha generado, en este caso, la desaparición de José Vergara, de manera definitiva a su familia, ya que durante estos 2 años y a partir de aquel día es que nunca más lo vieron y eso no puede dejarse de ponderar en este caso, por lo cual nosotros, atendido el delito por el cual se impone esta sanción, vamos a estar al máximo que la ley establece para este delito. Eso sería. Muy bien, creyente. Señoría, adherimos a lo manifestado por el Ministerio Público, haciendo hincapié particularmente respecto al artículo 69, artículo 69 del Código Penal y la extensión del mal causado, las declaraciones vertidas para esos efectos por, en este caso, la familia, tanto Juan Vergara, Alicia Vergara y Cristina Vergara, y la situación, al menos, que se mantiene hasta la fecha, que es la desaparición de José Vergara Espinosa. Por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Su señoría, solo sumar a la alegación realizada por el Ministerio Público respecto a la extensión del mal causado a la circunstancia atenuante, decir que la misma debe ser valorada, por lo tanto, en esas circunstancias, habiendo solo una y siendo aplicable el artículo 68, lo que solicitamos es que se tenga presente que la circunstancia de irreprochable conducta anterior es una condición inevitable para quien ejerce el cargo de funcionario público y de carabinero, y de la mismo modo que en el ejercicio de esa función no han tenido, según los antecedentes que se acompañaron a juicio en el último año, sino una conducta que se puede evaluar como mala conforme a sus arrestos y demás. Y por eso, y en esa circunstancia, y no estoy hablando de procedencia, su señoría, quiero ser claro, estoy hablando del valor de la misma, se mantenga en el máximo aplicable para el caso la pena dispuesta en razón de estos argumentos y el 69. Señor Rojas, por su defendido Manuel Carvajal Fabres. Gracias, magistrado. Atendido el veredicto reseñado por su señoría, entendiendo de que nos encontramos dentro de la hipótesis del inciso primero del artículo 148 del Código Penal, que tiene asignado una pena en abstracto del presidio menor al presidio menor en su grado mínimo al presidio menor en su grado medio, entendiendo de que respecto de mi representado concurren 2 circunstancias atenuantes, cuáles son las contempladas en el artículo 11, número 6 del Código Penal. Esto es la irreprochable conducta anterior, cuestión que no ha sido cuestionada conforme al mérito de lo antecedente incorporado, y además la circunstancia atenuante contemplada en el artículo 11, número 1, en relación al artículo 10, número 9. Entendemos como defensa que respecto a mi representado, al concurrir 2 circunstancias atenuantes, ninguna agravante, y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 68 del Código Penal, lo que nosotros solicitamos es que sus señorías accedan a la rebaja en 1 grado de la asignada en abstracto para el delito. En ese orden de cosas nos encontraríamos dentro del tramo de la pena de prisión en su grado máximo. Entendemos de que atendía esa circunstancia su señoría, y teniendo en especial consideración que mi representado se encuentra sometido a prisión preventiva en el marco de esta causa a partir del día 27 de octubre del año 2015, sin perjuicio de lo cual, en el marco de la tramitación de la causa ante Fiscalía Militar, mi representado se encontraba privado de libertad desde el 1 de octubre del año 2015 a la fecha. Han transcurrido más de 2 años, 4 meses aproximadamente. Entendemos de que se da la hipótesis establecida en el artículo 348, inciso final del Código Procesal Penal, y en razón de aquello solicitamos concretamente al tribunal que, atendido la pena probable, las circunstancias modificatorias invocadas, que una de ellas es objetiva y la otra ha sido reconocida por el tribunal, nosotros entendemos de que en el evento más desfavorable, la pena que se le aplica a mi representado se podrá tener por cumplida en razón del mayor tiempo que ha permanecido privado de libertad con motivo de esta causa. En razón de aquello, su señoría, es que solicitamos la modificación de la medida cautelar, disponiendo la libertad de mi representado, el señor Manuel Carvajal Fabres. Y, por último, solicitamos
expresamente que se le exima del pago de las costas, atendía la defensa penal pública ejercida durante todo el proceso, magistrado. Gracias, su señoría. Al respecto, conforme extracto de filiación, acompañado y como bien señala la acusación fiscal, instamos que se reconozca circunstancia atenuante del artículo 11, número 6, irreprochable conducta anterior en cuanto a mi representado, con una circunstancia atenuante de conformidad al artículo 68 del Código Penal. Esta defensa, su señoría, solicita que se aplique de conformidad al artículo 148 la pena en su tramo inferior conforme a las circunstancias fácticas que se acaban de señalar por parte del tribunal en su veredicto condenatorio. Esto es 61 días de presidio menor en su grado mínimo y así conforme al tiempo que ha estado privado de libertad desde el 1 de octubre del año 2015 a la fecha, se tenga dicha pena por cumplida. Cuanto que no se ha condenado en costas y en cuanto a las circunstancias accesorias, lo vamos a dejar a criterio del tribunal, las penas accesorias. Bien, señor Latorre. Gracias, magistrado. Magistrado, respecto de mis dos representados, el señor Caro y el señor Valencia, concurren también la atenuante de 11, número 6, esta parte la cual solicita sea muy calificada en virtud del artículo 68 bis, toda vez que ellos no son civiles normales, ellos ya han pasado un proceso de estudio de antecedentes familiares y personales, por los cuales esta parte solicita que al momento de aplicar, su señoría, la pena, también sea en su grado inferior, es decir, de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, y obviamente, su señoría, sin costas. Bien, se da traslado a la Fiscalía y creyente en relación a la petición del abogado Rojas en cuanto a la modificación de la cautelar solicitada para el señor Carvajal Fabres. Su señoría, no, esta defensa, igual de conformidad al artículo 144, va a solicitar la revisión de la medida cautelar en cuanto al señor Roque, el nuevo antecedente, obviamente la recalificación que ha dado el tribunal. Lo mismo se adhiere esta defensa, señoría, respecto a mi representado. Los fundamentos sumeramente, el señor Rojas ya lo dio, señor Miller. Así es, su señoría. Como nuevo antecedente, como bien se señaló, el veredicto acaba de recalificar la figura penal. Tenemos una circunstancia atenuante en cuanto a la prognosis de pena. Nosotros estamos pidiendo pena cumplida y también podría acceder a una pena sustitutiva. Por ende, es de todo innecesaria, contraviene en los principios de necesidad y instrumentalidad continuar con esta medida cautelar, dado que abiertamente el cumplimiento de esta será en libertad. Por eso, su señoría, solicitamos que se sustituya por una pena de menor intensidad del artículo 155 a criterio del tribunal, considerando, como bien se señala en la autoapertura, que mi representado tiene domicilio en el radio jurisdiccional del tribunal. Bien. Señor Latorre. Magistrado, bajo los mismos argumentos y teniendo especial conocimiento de que mis representados están privados de libertad desde el 1 de octubre del 2015 en cuanto al cuando se dio inicio al procedimiento en Fiscalía Militar y desde el 27 de octubre del 2015 en esta sede. Y también teniendo presente, su señoría, que ambos tienen domicilio dentro del radio de la jurisdicción de su señoría, del tribunal de su señoría. Fiscal. Señoría, la Fiscalía se va a oponer a la petición de la defensa, entendiendo que esta sentencia aún no se encuentra ejecutoriada, atendiendo además, su señoría, de que claramente, su señoría, no sabemos si tienen domicilio en este lugar. También existe peligro en este caso para la sociedad, entendido que han sido condenados igualmente, aun cuando la condena no constituye para nosotros un nuevo antecedente que se tuvo a la vista al momento de dictar la medida de prisión preventiva. Entendemos, magistrado, por todos aquellos antecedentes, es que es necesario mantener la prisión preventiva de los condenados. Creyente. Adherimos en idénticos términos que el Ministerio Público. Por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Su señoría, en esto debemos hacer valer las interpretaciones también de tratados internacionales y entendemos que, en razón de la decisión de su señoría, lo procedente es lo que se ha solicitado por las defensas. Consejo de Defensa del Estado. Adherimos, su señoría, a lo señalado precedentemente. Bien, vamos a resolver.
Bien, el tribunal resuelve lo siguiente, teniendo en consideración el delito por el cual han sido condenados por este tribunal los acusados, la pena asignada al mismo, el tiempo que llevan privados de libertad desde octubre del año 2015, teniendo en cuenta además las atenuantes que no han sido controvertidas durante esta audiencia, y lo cual ya hace cuestionable la mantención de la medida cautelar de privación de libertad, y considerando también, en cuanto a uno de los fundamentos dados por la Fiscalía, que no se atisba la peligrosidad que se señaló, por cuanto el delito por el que se emitió condena dice relación con una detención ilegal que fue cometido en calidad de carabinero, institución de la cual ya fueron separados los acusados mediante una resolución administrativa. El tribunal, de acuerdo al artículo 144 del Código Procesal Penal, va a modificar la cautelar de prisión preventiva y la va a sustituir por la de arraigo nacional. Por lo tanto, los acusados quedan en libertad inmediata desde esta fecha, a menos que estuvieran empleados de ella por otro motivo o causa. Señoría, esta parte va a apelar verbalmente conforme al artículo 149 del Código Procesal Penal. Continúe. Señoría, entendiendo de que esta parte con la resolución que se ha dictado ha provocado un agravio que es solamente reparable, en este caso con la modificación de la sentencia dictada, para que este recurso de apelación respecto de la prisión preventiva de los condenados sea vista por la Ilustrísima Corte de Apelaciones, ya que entendemos, señoría, de que claramente la libertad de los condenados sigue siendo peligrosa para la seguridad de la sociedad. No existen antecedentes que no hagan suponer que se van a permanecer en el mismo lugar en que se sigue el juicio. Por todo esto señalado, señoría, conforme a la norma anteriormente citada, 149, a todos los antecedentes que se tuvieron a la vista durante la realización de este juicio, es que solicitamos, en definitiva, su señoría, que sea la Ilustrísima Corte de Apelaciones que se pronuncie sobre la libertad de los condenados. ¿Los demás querellantes? Al menos este querellante adhiere a la apelación del Ministerio. Ah, bien. ¿Defensa? Sí, nos adherimos, Está bien. magistrado. ¿Defensores? Magistrado, nosotros evidentemente vamos a solicitar de que no se haga lugar a la petición planteada por la Fiscalía, en razón de que entendemos, No es posible Va a tener que hablar un poco más fuerte para que lo escuchemos. Ok, magistrado, nosotros vamos a solicitar... ¿Pero más fuerte? ¿Lo tengo? Sí. Magistrado, nosotros vamos a solicitar que se rechace la petición del Ministerio Público en razón de que entendemos no resulta aplicable en la especie la norma invocada por el Ministerio Público, esto es el artículo 149 del Código Penal, toda vez que entendemos de que sistemáticamente debe realizarse una interpretación de aquella norma. Dicha norma se encuentra establecida dentro del contexto de la formalización de la investigación. Estamos en una etapa procesal diversa. La petición de la defensa se realiza conforme al artículo 348, que es posterior a el veredicto emitido por el tribunal, y en ese contexto, magistrado, haciendo esta interpretación sistemática de la norma y entendiendo de que evidentemente han variado las condiciones que se tuvieron en vista, nosotros entendemos que no resulta aplicable dicha norma, sin perjuicio de hacer presente de que el tribunal ha comunicado un veredicto condenatorio, por ende se entiende que ha arribado a la convicción de que en esta causa no concurre un delito de secuestro como aquel hipótesis contemplada en el artículo 149, en donde no se establece como presupuesto para invocar dicha norma el artículo 148 conforme ha resuelto el tribunal. En ese contexto, magistrado, nosotros entendemos de que el 149 está en un ámbito diverso al que nos encontramos en esta causa, atendido el estado procesal de la misma, y esto se enmarca dentro de una tramitación de una causa. En este caso, ha habido una convicción por el tribunal que ha sido comunicada mediante el veredicto y por ende entendemos de que no resulta aplicable en la especie la norma invocada por el tribunal, solicitamos su rechazo. Señor Miller. Y efectivamente, el artículo 149, inciso segundo, interpretación de derecho estricto al artículo 148, detención ilegal, no está contemplado en la norma, por ende no es procedente el recurso de apelación en manera de verbal. Artículo quinto, inciso segundo, también relaciona el Código Procesal Penal. Señor Latorre. En los mismos términos, magistrado, teniendo especial, haciendo especial mención que el inciso segundo no habla respecto del delito por cual nuestros representados han sido condenados.
¿Se va a resolver? Bien, considerando el tribunal que el recurso de apelación contemplado en el artículo 149 del Código Procesal Penal dice relación con otra oportunidad procesal, que no es el caso, y además teniendo especialmente presente que el artículo 148, que refiere al delito de detención ilegal, no está previsto en la norma citada, artículo 149 del Código Procesal Penal, el tribunal no da lugar al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, y al cual se adhirieron también los creyentes, particular y Consejo de Defensa del Estado. ¿Algo más que solicitar? No, magistrado. La fecha. Para Dancún. Bien. Copia del audio y del veredicto suyo. Sí, Magistrado, copia del audio del veredicto y sí, señor Miller. solicitamos que si se pueden quedar con nosotros un momento nuestros representados a fin de conversar una vez terminada la audiencia. ¿No hay inconveniente, Gendarmería, unos 5 minutos? ¿En la sala? ¿En el locutorio? No hay problema. No hay, bien, en el locutorio entonces se pueden entrevistar con ellos por el tiempo que termine Gendarmería de acuerdo a las medidas de seguridad que ellos hayan establecido para esta oportunidad. Queda informar que la sentencia será redactada por el juez señor Contreras y se fija para su comunicación la audiencia del día miércoles 11 de abril en curso a las 13 horas. Miércoles 11 de abril a las 13 horas. Quedan citados los intervinientes para esa fecha. Con eso ponemos término a la audiencia. Buenas tardes. Gracias.